hay como que redefinir algunas cuestiones. Es como que hemos perdido el eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es la iglesia? Si no tuviera que definir la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Claro, muchas de esas cosas están bien y son acertadas. El cuerpo de Cristo, el templo de Dios, nosotros, ¿no? La esposa de Cristo, aquellos que fueron llamados a salir fuera. Esa es una de las traducciones de Eclesia. Este tema de identificar a la iglesia con un lugar físico, con un edificio y sobre todo con un formato. Entonces uno tiene esa tendencia a identificar a la iglesia con un edificio, ¿sí o no? Pero lo real y lo cierto es que no tiene nada que ver con un edificio, ¿no? La iglesia no es un edificio. A ver, el edificio es donde está la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia del Cordero, la iglesia es la congregación de aquellos llamados a salir fuera, como dice otra palabra, o la iglesia en otra versión dice es la congregación de los llamados a ser ensamblados, ¿no? Ensamblados, unidos. Ahora, hoy necesitamos redefinir a la iglesia. Así como en un aspecto hoy necesitamos redefinir el cristianismo. Pero necesitamos sobre todo ir a la esencia, ¿no? La esencia, el fundamento y a la palabra de Dios. Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer a través de estas charlas justamente es redefinir lo que significa la iglesia, ¿no? Vamos a tratar de explicar lo que significa el concepto de iglesia, ¿no? Y por sobre todas las cosas, ¿qué es la iglesia para Dios? No qué es la iglesia para el hombre y qué es lo que el hombre quiere darle forma a la iglesia a su manera. Ustedes vieron que, bueno, nos cansamos de hablar del desierto, pero a mí me quedó muy fuertemente esta frase que define el desierto de un escritor del siglo XIX que dijo que el desierto tiene un clima muy devastador, pero nada tan devastador como la obra del hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que en el desierto no está la obra contaminante del hombre. El hombre todo lo contamina. Miren, hasta Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas, habiendo empezado por el espíritu, han terminado en la carne, ¿no? Y dice, ay, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo vuelva a ser formado en ustedes. ¿No? Empezaron con el espíritu, terminaron con la carne. Entonces, esto es lo que pasa cuando el hombre pone sus manos en lo que es de Dios. Por eso tenemos que volver a la esencia, que es Dios mismo. ¿Amén? La Biblia empieza con Dios y termina con Dios. ¿Sí? Y todo lo que se construyó en el medio va a ser destruido, ¿no? Dice la Biblia, Pedro dice, todo va a ser pasado por fuego, va a ser quemado. Y aún la iglesia, dice 1 Corintios 3, va a ser pasada por fuego. Dice, y si alguno construyó oro, plata, piedras preciosas, su obra va a permanecer porque el fuego no los quema. Pero si construyó con heno, hojarasca, con madera, será quemada y la obra que cada uno hizo sufrirá pérdida. Amén. Entonces, aún el fuego va a probar la obra de la iglesia si está construida con oro, plata y piedras preciosas, que son los tres símbolos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el oro, la realeza de Dios, el oro, la plata, la redención de Cristo, las piedras preciosas son los dones del Espíritu Santo. Entonces, si construimos con Dios, dice, va a ser pasada por el fuego y va a permanecer esa obra. Ahora, si construimos con atajos, con fundamentos humanos, con métodos, y no con la esencia de la palabra de Dios, bueno, todo eso es heno, hojarasca, maderitas que van a ser quemadas. Entonces necesitamos redefinir lo que es la iglesia. Pero sobre todo,
¿no? Sobre todo, por lo siguiente, y yo lo voy a expresar de esta manera, y es muy importante que lo entendamos, es muy importante que lo entendamos. Mi crecimiento, decí conmigo, mi crecimiento depende del crecimiento de la iglesia. Otra vez, mi crecimiento depende del crecimiento de la iglesia. Voy a decir otra cosa un poquitito más fuerte. Mi salvación depende de la iglesia. Amén. Y así ponele todos los nombres que quieras. El ser libre, el poder acceder a la sanidad de Dios, el poder ser un cristiano sano, mentalmente sano, con un corazón sano, el poder estar libre de las fuerzas demoníacas, el poder ser un cristiano victorioso, el poder ser un cristiano que impacta a la sociedad donde vive. Todo eso depende de ¿qué? De la iglesia. Pero uno cree, eso depende de lo que me va a pasar el día que voy a la iglesia. Esa es la idea que tenemos en el cristianismo actual, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo voy el sábado, o voy al grupo en la semana, o voy al seminario, o esto, o lo otro. Y uno identifica con lo que me va a pasar, con ese momento donde voy a recibir algo, ¿no? Voy a recibir algo de parte de alguien que hizo el puré durante la semana, se preparó, ¿no? Se arrodilló, buscó palabra, hizo puré, le puso leche y me lo da en la boca. Ese es el concepto actual de lo que es ser cristiano. Voy a un lugar para que alguien que está en un lugar me dé lo que él preparó. Pero esto es lo que está provocando un cristianismo tan inefectivo hoy. Y está provocando que la sal esté perdiendo su sabor y que la luz no esté iluminando el mundo. Y el mundo esté en tinieblas. Porque nada más lejos que esto de la verdad. O sea, yo digo, mi crecimiento depende del crecimiento de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos somos la iglesia. No del crecimiento del ungido que está delante, que me dé lo que el ungido tiene. Porque el único ungido es el cuerpo de Cristo. La unción está sobre el cuerpo de Cristo. Vamos a ir avanzando para poder entenderlo esto. Pero más o menos esto es una introducción. ¿Qué es lo que es esto? Una introducción. ¿Amén? Y vamos a ver realmente qué es la iglesia para Dios, no para un hombre, una institución, una religión o para mí. Y es tan importante que sepamos la verdad. Amén. ¿Qué es la iglesia para Dios? No para nosotros. No para los hombres, no para las instituciones, no para cada manual eclesiástico que tiene cada denominación. ¿Qué es la iglesia para Dios? ¿Cómo es la iglesia de Dios? Así que el título es el cuerpo de Cristo. No, yo creo que de todo lo que dijimos, lo que define mejor a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Dios vino al mundo, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver por qué existe la iglesia. Vamos a empezar desde el génesis de la iglesia, no del génesis de la creación, pero desde la generación, el génesis de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿No? Entonces, cuando Dios vino al mundo, ¿no? Dios vino y utilizó un cuerpo. ¿Qué es lo que utilizó? Un cuerpo. La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Pero nosotros, ¿sí? Perdimos la percepción espiritual cuando caímos en pecado y morimos espiritualmente. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Cuando Adán desobedeció a Dios, perdió la percepción espiritual.
la comunión con el Espíritu de Dios. En ese momento el hombre tenía comunión, o sea, tenía unión íntima con Dios. Pero cuando la perdió Adán, la perdimos todos, así nacimos, y Dios, para manifestarse, utilizó un cuerpo. ¿Qué es lo que utilizó? Ahora, ¿un cuerpo de qué? Un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso. Ahora, ¿cuál era la diferencia de ese cuerpo? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo, pero primero que nada, antes de tomar forma de hombre y manifestarse a través de un cuerpo, ¿a través de qué? De un cuerpo, él dice que se despojó, ¿no? Se despojó de su divinidad. ¿Sí? O sea, él se arrancó los vestidos, porque ese término, ahora lo vamos a leer, despojarse, es arrancarse con violencia. ¿No? Y se vistió de humanidad, tomó forma de hombre. ¿No? Ahí vamos a leerlo, Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, dice Pablo a los filipenses. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué quiere decir despojó? Se arrancó con violencia. Asimismo, dice, tomando forma de siervo y hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto que la sabiduría de Dios nos dice es que antes de que Él tomara forma de hombre, lo primero que hizo fue despojarse de su forma de Dios. Fíjense que cuando Dios crea al hombre, lo crea a la forma de Dios. Luego el hombre pierde la forma de Dios. Entonces Dios toma la forma del hombre para que los hombres recuperemos la forma de Dios. De tal manera que la Biblia dice que Él es la imagen visible de Dios. O sea, el que lo ve a Jesús, ¿a quién está viendo? ¿Sí? Felipe le dice, dale de una vez por todas, mostranos al Padre. Y entonces dice, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me han conocido, porque el que me ha visto al Padre que me ha enviado. Amén. Entonces, toma un cuerpo para lo cual utilizó una mujer. ¿Cómo se llamó esa mujer? María. ¿Sí? Y formó dentro de ese vientre, el cuerpo de Jesús. Dentro del vientre se formó el cuerpo de Jesús. Ahora, ahí vamos a la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de Jesús y el cuerpo de todo mortal a partir de Adán hasta el último mortal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que Dios no quería que el hombre conociera? Mal. En ese momento solo conocía el bien. Lo primero que le pasa cuando cae en pecado, en desobediencia, y el mal entra dentro del hombre, se esconde de Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estás? No, me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? El mal. ¿Sí? Entonces, la raíz del pecado es el mal. El pecado es un fruto, se manifiesta con odio, rencor, resentimiento, homicidios, guerras, muertes, pestes, enfermedades. Entonces, ¿cómo se transmite la maldición de generación en generación? A través del hombre interviniendo en que dentro del vientre de una mujer se genere otro hombre. Amén, ¿estamos bien hasta ahí? Pero en el caso de Jesús, ¿qué pasó? Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26.
Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, ¿qué? Virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿qué dice? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo, con mayúscula, del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, claro, le preguntó, porque ¿qué dice el versículo 26? A una virgen, ¿no? Una virgen que es una mujer que todavía no conoció a un hombre. Ustedes dirán, pero ¿cómo si estaba desposada con José? En los términos de ese tiempo, desposada quería decir comprometida. Y todavía no se había unido con José. Entonces ella dice, ¿pero cómo? Claro, ¿cómo? Porque, a ver, Dios dispuso esto, ¿no? Que todo hombre, toda mujer nazca de la unión entre un hombre y una mujer. Pero, ¿qué pasaba si intervenía un hombre? No iba a ser un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Saben que esto los cansé ya explicándoles? Pero en el término hebreo, hijo de, quiere decir que participa de las mismas cualidades que. Entonces, si acá dice hijo con mayúscula de Dios, no iba a participar de las mismas cualidades que Dios. Iba a participar de las mismas cualidades que el hombre. ¿Amén? O sea, en cuanto a la maldición, en cuanto a la maldad, en cuanto a la rebeldía y en cuanto al pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, no conozco, ese verbo conozco es, no conozco sexualmente. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces dice, por lo cual él, Jesús, iba a nacer como. ¿Qué quiere decir santo? Totalmente, o sea, totalmente. Hay que agregarle eso porque esto implica de que no hay nada de mal. Totalmente apartado de todo mal. ¿No? Eso es la palabra santo. Dios mismo es perfecto en sí mismo y Dios es perfectamente santo. ¿Sí? Santiago dice, en Él no hay sombra ni mudanza de variación, en Él no hay mal, Él no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, porque Él está totalmente apartado de todo mal. Y este santo ser que iba a nacer de el vientre de María iba a ser totalmente apartado de todo mal. Pero si intervenía el hombre, ¿hubiera pasado esto? No, no hubiera pasado esto. En Él no había pecado, en Él no había ningún tipo de maldad. Él era totalmente santo, Él estaba totalmente apartado del mal. Pero, decí conmigo, pero, Él tenía que ser tentado en todo conforme a tu semejanza y a mi semejanza. La tentación no es pecado, el pecado es pecado. Una vez que es consumado, dice Pablo en Romanos, se da a luz el pecado. Entonces, Pablo, que la mayoría de toda la teología que hoy tenemos se la debemos a este tremendo hombre de Dios, Pablo. Y miren lo que dice Pablo en el libro de Hebreos, hablando de este momento, o sea, hablando del momento
en que pasó esto, cuando el Espíritu Santo cubrió a María y el Espíritu Santo engendró dentro del vientre de María a Jesús, Dios hecho hombre. Pablo lo define de esta manera, haciendo referencia a un salmo. Y miren lo que dice. Dice, por lo cual entrando en el mundo, hablando de Cristo, cuando entra al mundo, o sea, cuando toma forma de hombre, entrando en el cuerpo de María para comenzar ese proceso que formaría el cuerpo de María, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Miren, esta es la versión Reina Valera que todos tenemos, que yo tengo, que la mayoría usamos, 1960, pero una anterior, 1909, con un lenguaje, y saben que dice dos palabras, y es ahí donde voy a enfocarnos. Con eso vamos a dejar todo establecido. Dice, me apropiaste, decí conmigo, me apropiaste. Dice, me apropiaste cuerpo. Pero como a mí me gusta buscar las cosas en el original griego, porque fue escrito en el griego, me gusta buscar la palabra en el original griego. Fíjense lo que quiere decir me apropiaste. Porque fíjense que esto es un hecho tremendo. ¿De qué estamos hablando? Del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo define lo que yo soy. Porque la Biblia dice que yo soy miembro de Cristo. ¿Sí o no? Colosenses dice que somos miembros de Cristo. Hay otros versículos que dicen miembros del cuerpo de Cristo, pero ahí específicamente dice miembros de Cristo. Entonces, yo necesito entender esto. Si yo soy un miembro de Cristo, yo necesito entender miembro de qué soy. Tenemos que entender qué se trata esto de ser iglesia. ¿Qué se trata esto de estar en la iglesia? ¿Qué se trata esto de pertenecer a la iglesia? Porque decíamos que mi crecimiento depende del crecimiento de la iglesia, que mi libertad depende de la libertad de la iglesia, que, no sé, mi sanidad interior y mi sanidad física y todo lo que quieras depende de todo lo que el cuerpo de Cristo tiene. Si tenemos una iglesia que no es sana, yo no voy a estar sano. Si tenemos una iglesia que no tiene sabiduría, yo no voy a tener sabiduría. Si que está atada por poderes demoníacos, yo no voy a ser libre. No sé si entendemos esto. Todo lo que le pasa a la iglesia me pasa a mí. Y todo lo que me pasa a mí le pasa a la iglesia. Amén. La palabra de Dios dice que la unción viene desde la cabeza y llega hasta el borde de las vestiduras, hasta el miembro más pequeñito del cuerpo. Esto se transmite lo bueno y se transmite lo malo. Entonces, yo tengo que entender que esto no es una pavada. No es una pavada, yo tengo que entender a qué me llamó Dios. Yo les pregunto, y esto es una bomba, ¿no? Yo les pregunto, cuando venga Cristo, ¿cuántos creen que Cristo vuelve? En un abrir y cerrar de ojos. Va a ser como el relámpago, dice que empieza en el oriente y en un segundo recorrió toda la tierra, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Puede ser ahora. Puede ser ahora. Puede ser ahora. Ahora yo pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en que Cristo viene? A ver, ¿para qué viene? La venida de Cristo tiene dos manifestaciones. Dos. ¿Cuántas manifestaciones tiene? Dos, separadas por 7 años una de la otra. ¿Cuál es la primera manifestación de la venida de Cristo? El arrebatamiento, ¿no? ¿Y qué viene a arrebatar? Ahora, si no entendemos algunas cosas, nos va a llevar el Señor. Si no entendemos algunas cosas.
va a llevar el Señor. La parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 eran necias. Cuando vino el esposo, se llevó a las necias. ¿A quién se llevó? A las prudentes. ¿No? ¿Y dónde estaban las necias? O sea, estaban tratando de enterarse qué tenían que hacer para irse. Porque lo primero que dice, si lo lees en la semana, dice, se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. O sea, en cada iglesia, en las FM, las televisiones, los terremotos que va a haber en la tierra, las persecuciones de los cristianos y tantas cosas van a decir a gritos, ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y entonces todas se despiertan, estaban dormidas, todas se despiertan, pero unas no entendían nada. Entonces, a ver, me voy a hacer un curso acelerado de la palabra de Dios. A ver, me meto en el instituto acelerado, porque no entiendo nada. Las otras entendían, eran prudentes, entendían. Entonces, cuando viene Jesús, el arrebatamiento, ¿no? Arrebatar quiere decir arrancar en un instante. Si no hubiera utilizado otra palabra, porque ahí no lo va a ver nadie a Jesús. En la segunda venida sí, todo ojo le verá, dice. Pero en la primera no lo va a ver nadie. Vamos a desaparecer en un instante. Y lo vamos a recibir a Él en el cielo, dice la Biblia. Él va a estar en el cielo. ¿A quién viene a buscar? A su cuerpo. ¿Bien? Entonces, por eso es tan importante que entendamos en profundidad. Claro, porque si no, ¿qué pasa? Te quedás. ¿Saben lo que pasó con las 5 necias? Vinieron y golpearon la puerta. ¡Abrinos! ¿Y qué dijo el Señor? Yo no sé quién son ustedes. No las conozco. Entonces, yo tengo que apercibirme, yo tengo que entender de qué se trata esto de ser cristiano. Yo tengo que entender de qué se trata, porque esto no estamos jugando a la religión, no estamos afiliados a un partido político. Esto es vida o muerte, esto es salvación eterna o perdición eterna, esto es cielo o infierno. De esto depende tu vida, de esto depende la vida de tus hijos, de esto depende la vida de tu esposo, de tu esposa. Si entendés, entonces vamos a entender qué quiere decir apropiaste. Mire lo que quiere decir. Rice, me ajustaste exactamente, o sea, fíjense que el idioma griego es tan rico, que esta palabra apropiaste, miren lo que quiere decir, me ajustaste exactamente abajo, esta palabra abajo es muy importante, para funcionar correctamente, completamente, para equipar, para poner en orden, para arreglar, para ajustar, para encajar. ¿Se acuerdan que yo les dije la palabra eclexia quiere decir llamados a ser ensamblados, encajarlos? Lo que no está bien encajado, viene un viento y se lo lleva. Todo lo que no está bien amarrado, viene un viento y se lo lleva. Porque no está encajado, no está agarrado, no está insertado. No, la Biblia dice a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y para encajar o enmarcarme, dice, para fortalecer, perfeccionar, completar, y esto me gustó, para hacer lo que debería ser. Porque uno puede decir lo que la iglesia tiene que hacer, pero antes que hacer tenemos que ser. Yo no puedo hacer lo que no soy. Yo no puedo hacer las obras de Cristo si primero no soy como Cristo.
Yo no puedo ser como Cristo, ¿sí?, si no tengo el amor de Cristo, si no tengo la paz de Cristo, si no tengo el gozo de Cristo, si no tengo el carácter de Cristo. Primero está el ser y luego viene el hacer. Por eso en un momento de oración, cuando vinieron tempranito, decíamos, ¿no?, antes de las manifestaciones externas del Espíritu Santo, hay que buscar que la manifestación del Espíritu Santo produzca cambios internos. Entonces luego puedo yo manifestar lo que el Espíritu Santo está convirtiendo en ser como Cristo. Amén. ¿Entiendes esto? Entonces vamos a seguir un poquito adelante. Ahora vamos a ir a la definición de la palabra cuerpo y ya con esto vamos promediando. Vamos a ir a la palabra cuerpo, ¿no? Bueno, una de las interpretaciones es instrumento del alma, templo del Espíritu de Dios. ¿Ven? Ahora, fíjense que esta palabra que utiliza Pablo, cuerpo, hace referencia específicamente a una parte del cuerpo. Y fíjense que esta palabra, me preparaste cuerpo, hace referencia en el original específicamente al oído. Pero además de la palabra oído, quiere decir excavar profundamente. Quiere decir profundidad. ¿Saben que Jesús comparó al hombre prudente con aquel que cava profundo, dijo Jesús? ¿Hasta llegar a dónde? A la roca. Y ahí edifica su casa. Esta palabra oído quiere decir profundidad, excavar profundamente. Y Jesús dijo, ¿a quién compararé el hombre prudente? Aquel que excavó profundo hasta que llegó a la roca y ahí edificó su casa y vinieron los vientos y las mareas y golpearon contra ella, pero la casa permaneció firme. ¿Y la roca qué es? Cristo. ¿Y Cristo qué es? La palabra de Dios. Cristo es el verbo hecho carne, dice Juan capítulo 1. Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la roca. Y cuando dice que Dios introduce a su Hijo en el mundo, prepara un cuerpo y se refiere al oído y dice cavando profundamente hasta la roca. Tenemos que estar fundados sobre la roca. Pablo advierte acerca de tantos vientos de doctrina que se levantan en el cristianismo. Y esto habla del primer siglo, en el año 60 después de Cristo. Imagínense ahora, después de 2000 años, viento tras viento de doctrinas humanas. Y Pablo advierte acerca de los vientos de doctrinas, de las modas dentro de la iglesia. Pero hay algo solamente que es inconmovible y es Jesucristo. Hay algo que es solamente inconmovible y es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Y cuáles son las vírgenes prudentes que se van con el Señor? Aquellas que abren su oído y cavan profundo hasta llegar a la roca y ahí ponen sus decisiones. ¿Con quién me caso? ¿Qué estudio? ¿Dónde vivo? ¿Voy o no voy? ¿Hago esto o no lo hago? Le pregunto a la roca. No decido por mí mismo. No tomo decisiones personales. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas prosperado en todos tus caminos. Reconócelo a Él en todo lo que hagas. ¿Y cómo se hace esto? Pasándolo todo por el tamiz de la palabra de Dios. ¿Saben que al principio oramos para destruir argumentos? ¿Escucharon?
¿Qué es lo que dice la Biblia? No es un invento de este pastor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice que tenemos que hacer esto primero con nosotros mismos. Destruir argumentos, fortalezas de la mente, a veces, ¿qué son esos axiomas de pensamiento? Porque me lo dijo mi papá, me lo dijo mi pastor, me lo dijo mi hermano, me lo dijo el maestro, me lo dice la sociedad, pero todo lo tengo que pasar por la roca. Si lo dice Dios, es sí, amén. Si no lo dice Dios, la Biblia dice que es porque no les ha amanecido. Aún Pablo dice, si algún día vengo yo predicándoles otro evangelio que este, yo me vaya al infierno, dice Pablo. La palabra de Dios, la roca. Cuando me preparaste cuerpo, me abriste el oído, dice. Profundamente, cavaste profundo hasta que llegaste ¿dónde? A la roca. De esto depende que seas necio o sabio. De esto depende que te vayas o te quedes. De esto depende de dónde vas a pasar la eternidad. ¿Qué quiere decir ser cristiano? ¿Qué quiere decir venir a la iglesia? ¿Qué quiere decir pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Qué quiere decir la iglesia? ¿Qué quiere decir ser cristiano? De esto depende. No de que estemos tan dormidos, tan desatentos, sin entender la verdad. Miren, durante 15 siglos se ocultó la verdad. Hace 5 siglos que la verdad se dio a luz, que es la palabra. Y hoy ni siquiera acudimos a la palabra. Argumentamos contra la palabra. Ponemos nuestras propias opiniones contra la palabra. No es cuestión de ser tan fanático. No es cuestión de ser tan prudente. No es cuestión de ser legalista. Porque bueno, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser fanático. Mira, no sé, pero el día que estemos delante del Señor vamos a preguntarnos si era así o no era así. El hombre prudente, el cristiano prudente, es aquel que fundamenta todo lo que hace, decid conmigo todo lo que hace, en la roca, en la palabra de Dios. Es aquel que abre el oído para escuchar la palabra de Dios. Abre el oído para escuchar la palabra de Dios. Y luego no le pone sus propios argumentos. No, porque esto es cuestión de religiosos. Esto es cuestión de fanáticos. Bueno, que lo haga el pastor, pero yo soy un miembro del cuerpo. Mira, el pastor no es más que vos ni menos que vos. Acá no hay más nadie que nadie. Todos somos iguales. Todos somos hermanos. Amén. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir en la dimensión de la plenitud de Cristo. Viviendo la palabra de Dios, fundamentando nuestras decisiones en la palabra de Dios, edificando nuestras vidas sobre la roca, tomando cada decisión en lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Si es importante poner un techo sobre la roca, cuánto más importante es poner mi vida espiritual sobre la roca, la vida de mis hijos, la vida de mi familia, para evitar que se vayan al infierno. Esto no es cuestión de juego de niños, esto es a vida o muerte. Desgraciadamente, hemos dejado de hablar así en los púlpitos para que nadie se ofenda. Hemos dejado de advertir la verdad. Hemos diluido tanto la palabra de Dios para que nadie se vaya. Pero esta es la verdad, querido hermano. Jesús viene a buscar a su cuerpo. Y si vos y yo no entendemos qué es el cuerpo, lo más probable es que nos quedemos. Y lo que viene después, no te lo voy a decir yo, lee en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias. Señor, gracias porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y solo tú eres la verdad, Señor.
no inventos de hombres, teologías humanas, vientos de doctrina que pasan. Solo Cristo es la verdad, solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Solo Jesús es la vida. Pero hay una sola manera y es perteneciendo al cuerpo. Formando el cuerpo, viviendo por el cuerpo, muriendo por el cuerpo, trabajando por el cuerpo, velando por el cuerpo. Porque si el cuerpo está sano, yo estoy sano. Si el cuerpo está libre, yo soy libre. Pero si el cuerpo es ignorante, yo soy ignorante. Si el cuerpo es necio, yo también. Si el cuerpo no dice la verdad, yo vivo en tinieblas. Y Jesús dijo, tengan cuidado que la luz que ustedes creen tener no sean tinieblas. Abrí el oído. Cava profundo cada decisión de tu vida. Poné tu casa sobre la roca. Solo la roca es Jesucristo y es inconmovible. Todo pasará, las religiones pasarán, los edificios pasarán, las denominaciones pasarán, pero Jesús nunca pasará. Y solo Él es el camino. Solo Jesús te lleva al Padre. Y solo pertenecer a su cuerpo te lleva al Padre. ¿Y cómo se llama el cuerpo? Jesús. ¡Jesús! Solamente Jesús se llama el cuerpo. Cualquier otra cosa es una herejía. Cualquier nombre que le queramos poner, cualquier denominación, cualquier nombre religioso. Solo Jesús. Solo Él es la verdad, la roca que te lleva al cielo, que te libra del infierno. Solo su palabra, para que abras el oído, iglesia. Abrí el oído. Porque cuando vino Dios a este mundo, Dios le preparó un cuerpo. Preparó un oído que escuchó atentamente y obedeció los mandamientos del Padre hasta las últimas consecuencias. Las obedeció. Las obedeció. Y por cuanto Él obedeció al Padre, Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? A los que le obedecen. No poniendo mis excusas. La roca es la que te lleva al cielo. No los axiomas de tu mente, tus paradigmas, tus pensamientos. No tu manera de pensar cultural, familiar, nacional, provincial o lo que sea. Y aún religiosa. Lo que te lleva al cielo es la roca. Y obedecer a la roca.